Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros conectados en una sesión más de Hablemos del Producto. Ricardo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. El día de hoy vamos a presentar el tema de instalaciones de gas con sistema de tubería Coflex Pro Gas. Les recuerdo que este webinar, al terminarlo y como los anteriores que ya hemos transmitido, los pueden consultar en el canal de YouTube, en el canal Coflex, en la lista de reproducción Hablemos del Producto. También, como en cada sesión, para hacer esto un poquito más dinámico, nos pueden dejar las preguntas y dudas que tengan al tema del día de hoy en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior. Ahí lo pueden encontrar. Les recuerdo el tema, son instalaciones de gas con sistema de tubería Coflex Pro, dentro del cual Ricardo nos va a presentar instalaciones típicas del tendido de gas, tipos de conexiones y transiciones y seguridad en las instalaciones. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente. Bueno, como ya bien lo mencionó Sandy, vamos a platicar el día de hoy acerca de las instalaciones de gas con el sistema de tubería que ya seguramente muchos de ustedes conocen, pero siempre es bueno estar recordando un tanto la información. Por eso vamos a platicar acerca de las características del sistema, tanto de la tubería como de conexiones, y algunos puntos específicos como las transiciones y como los tendidos de gas. La tubería multicapa o tricapa o multicapa P normalmente tiene algunos nombres dependiendo de la región donde nos estén acompañando, de donde ustedes sean. Puede ser utilizada para gas LP, puede ser utilizada para gas natural, puede ser utilizada al interior, instalaciones al interior, instalaciones al exterior, y por eso vamos a platicar acerca de sus características. En la pantalla, en la presentación, vamos a ver, digamos, cómo se denomina o cómo se está definiendo este sistema de tubería para gas. El sistema es un sistema para la conducción de gas natural y LP en régimen de alta y baja presión en fase de vapor. Gas natural y LP, bueno, no tenemos un distingo para las dos, o más bien está preparada la tubería para transportar a ambos combustibles, y está aprobada para transportar a ambos combustibles, y también está aprobada para las instalaciones con ambos combustibles. ¿Okay? Entonces, estamos cubiertos y aprobados para este tipo de instalaciones. En régimen de alta y baja presión en fase de vapor, es un punto bien importante que me gusta siempre dejar claro en cualquier espacio donde tocamos ese tema. Es bien importante hablar sobre la fase de vapor. Continuamente, o es relativamente frecuente que pregunten acerca de si la tubería puede ser utilizada en una línea de llenado para el tanque estacionario de gas LP. La respuesta es no. La tubería no está aprobada por las normas oficiales mexicanas para ser utilizada en un régimen de alta presión en fase líquida. Es decir, en una línea de llenado no vamos a instalarla porque no está aprobado por las normas. Pudiera aguantar o no pudiera aguantar. El tema de las presiones, la verdad es que es bastante resistente a las presiones, muy resistente a las presiones altas, pero no está aprobada para ese uso. La tubería que es de llenado para un tanque estacionario debe ser forzosamente metálica. ¿Okay? ¿A qué nos referimos en fase de vapor? Que sea siempre después de un regulador. En gas LP, de un regulador, puede ser de alta o baja presión, o bien en gas natural, después del regulador que se incluye en el armado de nuestro medidor a la entrada de la casa. ¿Okay? Y bueno, para instalaciones tanto de uso doméstico, comercial, industrial o de servicios, es importante aclarar porque ustedes ven con mayor frecuencia, ven los diámetros pequeños, que son 3/8 y media pulgada. Sin embargo, también están 3/4 y 1 pulgada, donde ya es un flujo bastante mayor de gas, ya son aplicables para usos tanto comerciales o como industriales. Entonces, digamos que esta es la frase o toda la definición de nuestro sistema de gas, de tubería Pro Gas. En la siguiente diapositiva vamos a platicar acerca de las características de manera rápida, porque ya muchos de ustedes conocen esta información. ¿Cómo está constituida nuestra tubería multicapa P? Tiene 3 capas, por eso muchas veces le denomina tricapa también, polietileno exterior, aluminio en la parte intermedia y un polietileno interior.
En la parte de abajo, por el interior interior, es un interior más liso que lo que es el interior de la tubería de cobre, por ejemplo. El cobre, aunque no lo veamos microscópicamente o en un nivel micro, todavía tiene bastante porosidad. Esto obviamente ocasiona ciertas pérdidas de presión y otros tiempos de problema con la interacción con el gas. En este caso, el polietileno liso no, es bastante más noble en ese sentido. Es resistente a la acción química, este polietileno interior, de todos los componentes que están contenidos en el gas LP y natural. El alma de aluminio o la capa intermedia de aluminio es una de las capas más importantes, todas, pero esta provee una resistencia mecánica, digamos, que le da su característica de mantener ciertos dobleces, de ser flexible, pero a la vez mantener esa dirección que tú le des tanto manualmente como con el doblador, y es una impermeabilidad total. Esto es bien importante porque todos los polímeros ante los gases, ante ciertos gases, ante el oxígeno y demás, tienen cierta permeabilidad, es decir, todos los polímeros por su naturaleza y por su estructura química suelen o pueden llegar a tener cierta permeabilidad, que significa que dejen pasar cierta cantidad de gas. No estoy hablando de instalaciones de gas propiamente combustible, sino cualquier otro tipo de gas. Por ello es importante que cuando se va a mover o se va a trasladar algún líquido o algún compuesto en fase gas o en fase, digamos, intermedia entre el líquido y gas, es importante tener una barrera impermeable en esta tubería. En este caso, hablando de los gases combustibles de LP y natural, la barrera de aluminio le brinda una impermeabilidad total, es decir, no va a pasar absolutamente nada de gas por esta pared, y le da mayor resistencia mecánica y le da obviamente mayor seguridad en altas presiones. Y la capa exterior de polietileno, que es la capa de dos colores, el negro y el amarillo, tiene protección UV y tiene un aditivo que también lo hace retardante de flama, o como comúnmente se le conoce en el mercado, autoextinguible. Explico estos dos. La capa exterior tiene un polietileno que se denomina negro de humo, que es el que nos hace resistentes a los rayos ultravioleta, que es que el rayo ultravioleta por el sol no dañe la estructura química, que no se vaya resecando, que no se vaya agrietando y que no se degrade de tal modo que llegue a fallar. Y muchas veces nos preguntan, oye, pero en la parte amarilla entonces no tenemos negro de humo, y es sí, en realidad en toda la tubería tenemos negro de humo, y la parte que está inyectado en color amarillo en realidad es una segunda extrusión o está por encima del negro de humo. No es que no tengamos protección en la parte amarilla. La protección del negro de humo se tiene en toda la circunferencia de la tubería, y la parte amarilla está aparte extruida sobre la capa negra de humo, o la capa negra de negro de humo. ¿Okay? Entonces la protección UV es en total en la circunferencia, y además se le da la distinción, por ser una instalación de gas, se le da la distinción del color amarillo. Y el tema del retardante de flama, o lo que se denomina como autoextinguible normalmente en el mercado, quiere decir que ante la presencia, quiere decir que no se queme, ¿sí? Quiere decir que ante la presencia de una flama no va a propagar, es decir, no va a continuar la flama por el tendido de la tubería. Sí se va tal vez a manchar, sí se va tal vez a quemar, dependiendo del nivel de exposición que tenga, pero no lo va a propagar, es decir, esto no me va a propagar un incendio hasta donde yo lo tenga, hasta mi tanque de gas, por ejemplo, ¿no? Entonces la línea como tal no se va a incendiar por sí sola. Si aquí está presente la flama, aquí es donde va a haber un peligro de que se queme o que se achicharre o que se manche el polietileno, pero la flama no va a propagarse por la tubería. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y saber la diferencia entre que es resistente a la flama o que es un tanto retardante o autoextinguible. La prueba que se hace para comprobar esta parte de la característica es dejar un minuto en presencia de flama la tubería, retirarla, y en los próximos 30 segundos, dentro de los próximos 30 segundos, la tubería debe de apagarse. Entonces, ese es más o menos el nivel de autoextinguibilidad que se tiene. Siempre es dentro de los primeros 30 segundos, la flama se apaga en su totalidad. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos qué nos brinda estas características que acabamos de mencionar, en qué redundan hacia nosotros como beneficios. Pues la flexibilidad es que es bastante resistente a los asentamientos en las construcciones. Es muy común
que de repente, por ejemplo, el de acabados no va a pasar o el de fierro no va a pasar hasta que toda la tubería esté completamente tendida y que además esté bien identificada y que todo el colado esté hecho, porque nos puede pisar la tubería y lo va a quebrar. Cosas que pasan a veces con el cobre o que pasan con el CPVC cuando estamos instalando agua. Hay muchos instaladores que frenan sus instalaciones o con la continuidad de su obra porque si las tuberías no están bien protegidas y demás, alguien que las pise las puede llegar a quebrar. Y pasa con el cobre en el gas, pasa con el CPVC en el agua, ¿sí? En este caso no es como que vayamos a estarla pisando a cada rato, pero si llega alguien a pisar una tubería o asentamientos normales de la tierra en una construcción, la misma flexibilidad de la tubería lo va a absorber y no va a ocasionar una falla ni una fractura dentro del tendido. Por la flexibilidad también tenemos menos conexiones, obviamente tenemos dobleces continuos, que no debemos, o más bien tendidos continuos más largos, que no debemos conectar un codo en cada desviación y demás, y esto nos redunda también en menor tiempo de instalación. En cuanto a su composición, pues bueno, son muchas por sus materiales. Pueden ser instalaciones interiores y exteriores, ya lo platicamos. La tubería es autoextinguible, que ya explicamos en qué consiste este término de autoextinguible. La reducción en las caídas de presión por el interior un poco más liso, es hasta 75% más ligero, dependiendo del diámetro que estemos manejando. Más ligero que la tubería metálica, ya sea de cobre o ya sea de galvanizado. Y elimina la merma por robo. Esto lo hemos platicado en varios foros en los que hemos estado. Con el cobre hay un peligro latente de merma por robo, y es que el cobre, la verdad, tiene un valor de reventa bastante alto, y este material, al ser uno solo, el polietileno, el aluminio y la capa exterior de polietileno aparte están unidas por una capa intermedia de adhesivo, prácticamente es uno solo, y es muy difícil separar el polietileno del aluminio. Entonces no es como que en un rollo alguien pueda de repente sacar todo el aluminio del rollo para llevarlo a una reventa. Es prácticamente imposible o es muy tardado. Entonces no es un peligro el hecho de que alguien vaya a tomar esto para una posible reventa, como lo ocurre tanto en el acero como en el cobre. Y por su presentación, el largometraje es fácil manejo. Por ejemplo, aquí yo traigo 12 metros de tubería. Para tener lo mismo en tubería de cobre, yo tendría que tener o 12 tramos de 1 metro en una mano o 4 tramos de 3 metros, que es la presentación más común. Y bueno, batallando con moverme, con girar y todo lo demás. En cambio, con una mano podemos traer 12 metros, que es una muy buena distancia para una instalación en nuestras casas. ¿Okay? Y también platicando acerca del metraje, me gustaría hacer énfasis un poquito en que tanto hay de largometraje como hay de cortometraje, ¿sí? La facilidad, la facilidad de que podamos enrollarla juega para los dos lados, tanto para arriba como para abajo. Si eres un distribuidor o si tenemos contacto como fuerza de ventas, tenemos contacto como un distribuidor, a lo mejor que está en la construcción, pues sí, el rollo más adecuado va a ser manejar los 100 metros, porque lo vamos a estar vendiendo a un instalador que va a utilizar largos tendidos o que va a utilizar una parte y después en otra instalación otra parte y en otra instalación otra parte. Pues sí, el de 100 metros es la versión óptima. Pero también hay que recordar y hay que tenerlo siempre bien presente, tanto para nuestros distribuidores como para prospectos y clientes e instaladores. Tenemos rollos de 100 metros, rollos de 50 en todas las medidas. Y en las medidas más comunes o tanto domésticas, que son 3/8 y media pulgada, tenemos rollos de 25, rollos de 12 metros. ¿Ok? Entonces, realmente el tema de repente algunos pensamos, o alguna vez lo llegué a escuchar, sí, que el ferretero le podemos poner un rollo de 100 metros y que lo venda como si fueran hilos, o sea, que lo venda metreado. Podría hacerlo, pero es un tanto complejo. Si es su mejor opción, adelante, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero también ya están los rollos de 12 metros, y 12 metros realmente es una medida bastante óptima para una instalación de un tanque estacionario o para un pequeño proyecto de ampliación. Es suficiente y es bastante más práctico el manejo del rollo. Entonces, siempre hay que tener presente que tenemos rollos en medidas pequeñas o en medidas domésticas, por llamarlo de alguna manera, en 3/8 y media,
de 12 y de 25 metros, que pueden estar a su disposición. Y también el ferretero o nuestro distribuidor puede, o mayorista también, puede batallar un poco menos en la cuestión de tener que partir o contar metros y demás. Si así lo eligiera, la tubería, como ustedes lo saben, viene marcada cada segmento de metro. Entonces facilita mucho el manejo en ambas opciones. Okay. Bueno, vamos a pasar a los tendidos típicos en los proyectos, o cuáles son los tendidos típicos de gas y los distintos proyectos que aplican para cada uno de ellos. El primero de ellos es cuando estamos en la construcción, en una nueva construcción, tanto horizontal como vertical o departamentales y demás. De departamentos. La distribución completa es del medidor. Cuando llegamos de una toma que viene de la red principal de gas natural hasta el interior de la casa y a toda la distribución interna. Esto comúnmente son proyectos de nueva construcción, como lo viene marcando en la pantalla, desarrollos horizontales. ¿Quiénes vamos a estar en contacto con este tipo de proyectos? Bueno, a lo mejor un distribuidor que esté enfocado a la edificación horizontal o que esté trabajando con desarrolladoras continuamente. Estos van a ser los proyectos que típicamente vamos a utilizar. Es bastante práctico la instalación, digamos que es la más fácil de realizar porque es desde 0 a 100 tiene los tendidos muy fáciles y demás, y aparte son instaladores que comúnmente han tenido contacto ya con la tubería, que ya han manejado incluso definitivamente otras tuberías y le encuentran muy fácil los beneficios a este tipo de tendidos. El segundo tipo de tendido es la conexión de tanque a la red interna, ¿sí? Es no le quise llamar alimentación, por lo que ya comentamos hace rato de que la parte alimentadora al gas, al tanque no lo vamos a contemplar. Pero es cuando este tendido o este tipo de instalación se presenta cuando tenemos un gas estacionario o cuando de repente cambiamos de un cilindro, quizá ampliamos la casa o quizá el cilindro pues ya no es suficiente porque ya es muy continuo el estar llenando un cilindro de gas vertical, que pueden ser, no sé, creo que hasta 200, 300 litros me parece, o menos en la cuestión de litros, y entonces de repente hay que llenarlo muy continuo y hay que llevarlo o hay que hablarle la pipa y demás, y muchas veces optan ciertas familias por tener un tanque estacionario en la parte superior o en la parte inferior donde mejor convenga, un tanque estacionario de gas LP para alimentar su casa y que sea un poquito menos frecuente el estarlo llenando, ¿no? Que dure un poco más. En ese tipo de proyectos, vamos a llamar, son de conexión de tanque a la red interna. Particularmente en estos proyectos ya existe una red de distribución interna y ya podemos contar, ya contamos detrás de nuestra estufa, en nuestro calentador, en nuestra secadora, ya contamos con una parte terminal que está, digamos, conectada dentro de la pared y demás, y lo único que hacemos es conectar nuestro tanque hacia esa entrada de cobre o de galvanizado, o bien puede ser de PLP también, comúnmente es más cobre, y directamente se hace la conexión. Obviamente arriba ya tenemos el regulador y hacemos el tendido. Para este tipo de tendidos pueden llegar a ser desde 6 metros o 12 metros de tubería, es lo máximo que podríamos hacer. Las conexiones son realmente pocas porque la misma tubería, la flexibilidad te deja doblar en el pretil de la pared o de la azotea o del techo y hacer los dobleces pertinentes para llegar de la mejor manera hacia tu punto de conexión. Entonces esto es más en post-construcción, o sea, después de que ya estamos con la vivienda, digamos, terminada, y sobre todo son los cambios de fuente de alimentación de gas. ¿Okay? Y el tercer tipo de proyecto es cuando hacemos solamente la distribución interna, ¿sí? Esto es más común de lo que pensaríamos, porque puede ser también en nueva construcción. Hay veces que solamente esa es la distribución interna en propiamente el proyecto arquitectónico, pero también aplica para las ampliaciones, es decir, de mi tendido original yo quiero hacer una conexión hacia el jardín porque quiero poner un asador de gas o una parrilla, o bien quiero dejar preparado para los fines de semana siempre tener ahí el mechero para cuando esté la familia. Bueno, también se puede, o voy a ampliar un segundo, tercer piso, lo que sea. Ese tipo de conexiones son las que llamamos como distribución interna, aunque pudiera ser por fuera. Interna nos referimos hacia adentro de la casa.
Son proyectos de ampliaciones o extensiones de la vivienda que fácilmente podemos hacer. Y también existen lo que se le denomina proyectos de repiping, un término en inglés que es volver a hacer la tubería. ¿Qué pasa con la tubería? Cuando tenemos galvanizado, el galvanizado tiene un tiempo de vida determinado y después, el tema es que después del tiempo de vida es muy probable que empiece a fallar, que empiece a fugar por la misma degradación que sufre. O bien, también cuando tenemos cobre y demás, podemos llegar a hacer una perforación o que alguien picó o algo pasó de extraño en la casa que se dañó la tubería o propiamente por el desgaste que pueda llegar a tener. Muchas veces pasa por corrosiones, muchas veces pasa por interacción con agua o con humedad o por algún accidente en la pared, un taladro, un martillo, vibración, etcétera, ¿no? En estos casos, lo más recomendable por los instaladores de gas es volver a hacer el tendido de gas. Y esto es, si quizá yo tengo ya mi suministro de gas hasta el medidor o bien hasta la parte trasera de mi casa con LP o ya tengo la conexión del tanque estacionario, pero tengo una fuga dentro de mi casa. Si quisiéramos reparar la red interna de la casa, tendríamos que abrir un montón de paredes y encontrar la tubería, cómo se hizo el tendido. Y muchas veces en las construcciones, sobre todo, digamos, de años atrás, las instalaciones suelen estar por el piso, muy cerquita de las paredes, entonces es un concreto un tanto más duro, o estás muy cerca del concreto que es el de las estructuras y demás. Es muy difícil hacer una reparación en una tubería de gas de ese tipo. Encontrar la fuga de inicio. Para encontrar la fuga, para encontrar la tubería, saber qué trayectoria siguió en cada punto, es sumamente complicado. Entonces, lo que se recomienda en este tipo de casos es volver a hacer el tendido. Y con la tubería PLP es muy práctico volver a hacer el tendido de tuberías. Prácticamente lo que se requiere es 1 o 2 test, dependiendo de la instalación que tengas, cuántas variaciones, cuántas derivaciones tengas en tu casa. Y un par de adaptadores machos o 3 adaptadores machos para terminar, para los puntos terminales, mejor dicho. ¿Podría dejarse la tubería galvanizada si ya está, ya desde muchos años atrás, dejarse cancelada? Cierras, no necesitas quitar nada y poner una nueva instalación con PLP. Sí, lo que regularmente se hace es que precisamente cancelan desde donde esté. Me ha tocado ver desde el medidor, que entra con tubería galvanizada hacia la casa, pero dentro de la casa ya hay una fuga o ya huele un cuarto o la cocina y demás. Y lo que se hace es cortar la parte del galvanizado, se cancela esa tubería y saliendo del medidor, a partir de ahí empieza el tendido de la tubería PLP. Todo en PLP. Y ya la otra ya se quede cancelada y todo nuevo con una sola conexión. Exactamente. Con una sola instalación. Y ya depende de qué tipo de arquitectura tenga tu casa o qué tipo de distribución tenga. Pero normalmente pasa con el agua y pasa en el gas también. Los puntos de uso suelen estar cercanos o suelen estar agrupados. ¿Para qué? Obviamente para una mejor distribución de agua. No tienes una tubería de gas en medio de la sala, no tienes una tubería de gas en el cuarto, sino más bien siempre tienes tubería de gas en la cocina, donde cerca de ahí o por ahí detrás o a un lado o contiguo puede estar la lavandería o la parte del cuarto de lavado y demás. Entonces están en puntos cercanos, por eso se facilita el tema de la distribución. Y con la flexibilidad más rápido, más exactamente, fácil. Es mucho más fácil y es mucho más económico, para ustedes fuerzavientes es muy importante saberlo, es mucho más económico que un usuario de casa o que un dueño de casa haga un proyecto de repiping con este tema que intentar reparar su tubería o que hacer un tendido con cobre. Porque cuando es un repiping, o sea, es una reparación de toda la tubería, hay que o romper mucho la pared de inicio, o subir por arriba, o subir por arriba, válgame la redundancia, sacar la vuelta por arriba de la propiedad para llegar. Normalmente los puntos de uso suelen estar hacia atrás de la casa. Normalmente, pero pueden variar. Entonces hacer todo ese recorrido con tubo de cobre es muy caro, ¿sí? Y la otra opción para hacerlo más barato utilizando tubería metálica es romper mucha pared para poder entrar hasta el punto de uso. Entonces tienes que volver a resanar lo que dañaste, lo que abriste, si tuviste que, no sé, piso, azulejo, algo. Exacto, si tienes acabados en pared, si rompiste piso, si tienes acabado detrás de tu cocina o si tu cocina es de mampostería y demás,
todo eso implica un costo bastante elevado. Entonces lo que suele pasar en estos proyectos es que la tubería suba hacia el techo de la propiedad y saque la vuelta, por llamarlo de alguna manera, hasta los puntos de uso que suelen estar en la parte de atrás. Pero puede suceder al revés y de todas maneras se puede adecuar. Entonces es mucho más económico realizarlo y práctico y rápido y demás, realizarlo con tubería P al P. Ok, bueno, estos son los tipos de proyectos y vamos a pasar a platicar un poquito acerca de las conexiones. Creo que el tiempo vamos bien, entonces vamos a platicar de las conexiones. Las conexiones son de compresión y bueno, repasamos. Está el cuerpo de la conexión, la arandela, el anillo truncado, la tuerca de compresión y el doble O-ring. Los beneficios, y ahorita los voy a explicar un tanto más acá en la cámara de detalle. En general no requiere el uso de herramientas especiales, no requiere un tratamiento a la tubería, ni lubricar, ni pastas, soldaduras y demás. El ajuste se hace con dos herramientas básicas que son básicamente las pericas y evita la corrosión por par galvánico, y esta parte es bien importante que la sepan. El siguiente diapositiva viene una tablita. Ese es el efecto de oxidación o degradación, o más bien es oxidación por par galvánico o por efecto de par galvánico, que se debe a la interacción de dos metales de distinta carga o de distinta valencia. En general, dos metales distintos, ¿sí? Que no sean compatibles entre sí. En la parte derecha viene la tablita con la compatibilidad, que esa la pueden encontrar en nuestro manual técnico o en algunas otras plataformas que tenemos. Es un poco más detallada, incluso hay bastante información en internet acerca de esto. Nosotros tenemos dos metales que no son meramente compatibles, que es la parte del aluminio, la que tenemos aquí en la parte interna, y el latón que está en nuestras conexiones. Digo, no es compatible porque tienen una valencia muy distinta. Uno es demasiado positivo, otro es demasiado negativo. Entonces, cuando esto pasa, hay una interacción entre ellos y empiezan a quitarle electrones el uno al otro. Empieza a haber un intercambio, un efecto ahí a nivel atómico, y ocurre eso que están viendo en pantalla, que son oxidaciones propiamente, es degradación del material. Empieza a picarse y demás, y esto lo ven muy comúnmente en tornillos, arandelas, tuercas y demás. ¿Por qué? Porque no tenemos o no suelen tener ese cuidado de proteger ante este efecto. ¿Cómo nos protegemos en nuestras conexiones? Les mencioné que había una protección o evitaban el par galvánico. En la cámara de detalle les voy a mostrar una conexión donde pueden ver que al fondo, yo me desarmo un par, pueden ver que al fondo hay una capita blanca, por ahí se alcanza a ver de este lado. Hay una capita blanca que es una arandela de politetrafluoroetileno o bien teflón, que evita que la punta, que el aluminio que está presente en esta punta, porque está descubierto, está en contacto directo con el latón. Si esto ocurriera, pudiera llegar a pasar una oxidación por par galvánico, una degradación por par galvánico, pero lo evitamos de esa manera. Y lo mismo habría que tener en cuenta en todas nuestras conexiones. Entonces, estas conexiones evitan este efecto gracias a la arandela, y estamos completamente protegidos ante ese posible corrosión o efecto de degradación, ¿sí? En la siguiente diapositiva vamos a hablar de un poquito de cómo están clasificadas o bien qué conexiones podemos utilizar para cada tipo de caso de aplicación. Algunas se repiten, no es que solamente sean exclusivas para eso, hay algunas que sí son exclusivas para ciertas cosas, otras podemos utilizarlo como uno o como otro tipo de aplicación. En el caso de las terminales, o lo que denominamos conexiones terminales, normalmente terminamos en una rosca macho, aunque también podríamos terminar en una rosca hembra, pero es mucho más común la aplicación de terminar en macho. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo esto viene evolucionando y demás. La primera aplicación era la tubería galvanizada, entonces obviamente cuando tarrajaban la tubería galvanizada pues terminaba en macho, porque era roscar un tubo existente. Entonces todas las válvulas y demás están preparadas con una rosca hembra para poder ensamblar en una parte macho, ¿okay?
Pero también podrías utilizar una tuerca, un adaptador hembra para una terminal. Simplemente los menciono que es más común que sea la válvula tenga una entrada hembra, entonces la terminal de nuestra tubería debe ser macho, ¿sí? O es más común que sea macho. Entonces, conexiones terminales les llamamos a los codos machos, codos roscados, que es con compresión y rosca macho del otro lado, o bien adaptador macho, compresión del lado izquierdo o del lado que va hacia la tubería, con una terminación roscada macho como la que tengo aquí en la mano. Y la última sería la conexión tipo flare, que esta conexión es bien importante aclarar que requiere que antes de ella o inmediatamente antes o muy cerca de ella exista una válvula. ¿Por qué? Porque esta terminación va hacia un conector flexible y el conector flexible ya es una alimentación a un equipo de consumo. Entonces, particularmente esta necesita y es altamente recomendable que exista inmediatamente detrás o muy cerca una válvula de cierre. ¿Por qué? Porque hace las veces como si fuera una válvula de control o una llave de control para gas. Cuando estamos ya conectados hacia un equipo, el equipo puede llegar a tener ciertas fallas, o bien por movimiento, o bien porque desconectamos el conector, o bien vamos a hacer mantenimiento y retiramos toda la instalación y demás. Por eso es importante que tengamos una llave de control, una llave de cierre, inmediatamente antes o muy cerca del adaptador flare. Pero también se puede instalar, entonces son las terminales normalmente en macho para recibir una válvula con conexión hembra, ya válvula de control de gas, o bien una conexión terminal flare, para ya conectar un conector flexible, valga la redundancia, hacia nuestra estufa, hacia nuestro calentador, hacia nuestra secadora, etcétera, u otras aplicaciones. Las siguientes conexiones las vamos a denominar de transición roscadas. Si se fijan, repetimos el adaptador macho, repetimos el codo con terminación macho y se agregan las partes hembras. Pero ¿por qué lo denominamos? ¿Por qué me gusta explicárselos como de transición? Recuerden en la aplicación donde estábamos hablando de un repiping, de hacer nuestra tubería otra vez, o bien también en el caso de que tenemos conectado nuestro tanque LP y vamos a conectarnos a la distribución interna de nuestra casa. Normalmente la distribución interna de nuestra casa, en un caso que sea de cobre o del galvanizado, termina en nuestro patio con una rosca macho o con una rosca hembra, dependiendo de cómo lo vayamos a hacer, pero normalmente está con una rosca macho y de ahí ya entras a toda tu casa. En el hipotético caso que vayamos a instalar nuestro tanque estacionario, hacemos todo nuestro tendido y, por ejemplo, el adaptador hembra nos serviría como una transición, roscar hacia el tubo galvanizado y aquí ya llegarnos a conectar con nuestra tubería PLP. ¿Okay? Por eso lo denominamos de transición. Y esas transiciones pueden hacerse con machos, pueden hacerse con hembras, pueden hacerse con los codos, ese codo que tiene una hembra y aparte tiene unas patitas, se le denomina codo oreja, o codo pipa, que también es para fijarse y demás. O bien también podríamos hacer el tendido completo de nuestra casa y hacer una transición hacia el galvanizado que instala, no sé, dependiendo el organismo de gas natural, quien aplique en su ciudad. Muchas veces el armado está hecho en galvanizado y también podríamos hacerlo de esta manera. Entonces por eso se les denomina conexiones de transición. Y en la T, en el caso de la T, que es una conexión compresión a los lados y en la parte saliente o en el branch o derivación es una roscada, también se le denomina como de transición. Podríamos llegar hacia un macho y tener dos líneas diferentes de P al P. De esta manera es como hacemos las transiciones. Y hay otras dos que están en la siguiente diapositiva que también se les denominan de conexiones de transición, pero son muy particulares. El del lado izquierdo de su pantalla es un adaptador que tiene una rosca DN10, así se le denomina a la rosca, y que es la que normalmente está presente en los medidores de gas natural. ¿Okay? Este está presente o la tenemos disponible en dos medidas, tanto en media como en 3/4. Entonces, si en algún momento ustedes, fuerza de ventas, ustedes distribuidores, o bien mediante algún distribuidor, tienen contacto con un organismo de gas natural,
es importante plantear la opción de este adaptador. ¿Por qué? Porque directamente se enrosca hacia la salida de mi medidor o del medidor de gas natural y continuamos el tendido a partir de ahí ya con tubería P al P. Entonces es una conexión muy particular, pero es para hacer la transición del medidor hacia mi tubería. Y la otra es bastante práctica, sobre todo para los plomeros que se dedican mucho a la parte de gas. ¿Y por qué digo sobre todo para los plomeros, excluyendo de cierta manera a lo mejor al usuario final? Porque es un adaptador soldable. Entonces este adaptador soldable, voy a mostrar tantito en la cámara de detalle, implica que vamos a soldar hacia una conexión o hacia una tubería de cobre. Entonces tenemos nuestra tubería de cobre, vamos a pensar que es un proyecto de repiping o de cambiar nuestra fuente de alimentación hacia el tanque estacionario y vamos a entrar con este adaptador soldable. Es un adaptador soldable hembra, así se le denomina porque la tubería entra en esta parte, va por la parte interna del tubo de cobre y soldamos hacia nuestro adaptador. Y de esta manera hacemos una transición directa del cobre hacia nuestra tubería. ¿Qué pasa si lo hacemos de otra manera? Tendríamos que hacer una terminal. Si no tuviéramos este adaptador soldable, tendríamos que poner una terminal en nuestro tubo de cobre y luego otra terminal en nuestro tubería P al P y a partir de ahí hacer la transición. Entonces lo que hace este adaptador soldable es eliminar más uniones, no tener que, digamos, hacer una unión extra en nuestro tubo de cobre para transicionar directamente de cobre a P al P. De esta manera vamos a hacer mucho más eficiente nuestro tendido y nuestro proyecto de instalación bajo cualquier condición, en dado caso que vayamos al cobre. Entonces, esta es una pieza muy particular sobre todo para los plomeros, pero también es bien importante que lo tengan presente todos nuestros distribuidores de que está disponible, porque podemos hacer una transición directa con menos conexiones y demás. Y quizá aquí ya dices, oye, pero tu sistema dice que en este caso, o tu sistema en general, dices que eliminas las conexiones o eliminas las herramientas especiales, pero acá necesitas un soplete y necesitas pasta y demás. Sí, pero estamos eliminando conexiones y precisamente por eso digo que a lo mejor va un poco más orientado hacia la parte de instaladores, que son muchos instaladores de gas que conocemos y que nuestros distribuidores seguramente conocen, que trabajan en muchos proyectos de este tipo y que pueden hacerles un beneficio bastante notorio. El hecho de transicionar directamente del cobre al P al P con una sola conexión es bastante práctico. Y además, a partir de aquí podemos olvidarnos de utilizar cobre. Ya no tendríamos que andar cargando nuestra tubería, nuestras conexiones, nuestra pasta, nuestro soplete en toda la construcción, sino simplemente hacerlo en esta parte y a partir de ahí tender en tubería P al P. Entonces, la intención es con este adaptador soldable olvidarnos de utilizar ya cobre y a partir de aquí todo lo que sea con tubería multicapa de una manera más práctica y de una manera más rápida. ¿Ok? Entonces, bueno, Sandy, ¿te parece si vamos a un break? Los invitamos a que nos dejen las preguntas en caso de que tengan alguna duda. Así es, vamos a regresar después de un receso. No se vayan a desconectar, solamente es un par de minutos. Aún tienen la oportunidad de dejarnos dudas del tema y ahorita regresando el ingeniero Ricardo nos va a ayudar a contestar. Regresamos en minutos. Gracias por quedarse con nosotros conectados. Vamos a leer un par de preguntas, para pasar a la segunda parte. ¿Las conexiones de ProGas se pueden usar con tubería de cobre? Solamente las transiciones que mencionamos directamente al cobre, solamente la conexión soldable o la solo esa soldable. Conexión. Sí, entiendo por dónde va la pregunta. Hay muchos conexiones o fittings o válvulas que se pueden utilizar directamente el cobre. En el caso de tenemos una llave de control en gas, tenemos algunas llaves de control en agua que se conectan directamente al cobre mediante una tuerca de compresión. ¿Verdad? Sin embargo, sí es una compresión, pero es distinta esta compresión que la del cobre. Incluso los diámetros son un tanto distintos. Entonces, no, la parte de compresión no se puede utilizar directamente el cobre, o sea, esta parte no se puede utilizar directamente el cobre, solamente los adaptadores soldables o bien las transiciones roscadas.
¿okay? No son el mismo mecanismo ni las mismas medidas que pueden ver en nuestras llaves de control para agua o nuestras llaves de control para gas, que son otro mecanismo de compresión un tanto distinto. Y además estás hablando de instalaciones de gas, entonces hay más riesgo de algún accidente fuerte. Puede ser, siempre que lo hagamos de acuerdo al manual o de acuerdo al instructivo, lo vamos a hacer de manera segura, pero en este caso hablamos de compatibilidad. Ni siquiera son compatibles en medidas la compresión del P al P con la tubería de cobre, no. Solamente las transiciones o roscadas o la soldable pueden utilizarse directamente hacia el cobre. Muy bien, gracias, Ricardo. En la siguiente pregunta, ¿saldrán más conexiones, por ejemplo, conexión Y o conexión T, que sean soldables o, no sé, algún codo estufa, entre otras conexiones? Sí, estamos tratando de desarrollar o estamos en desarrollo de ciertas conexiones, como algunas reducciones, algunos otros T. Estamos en ese proceso. El codo estufa no creo que sea tan conveniente por el tipo de instalación, y ya es más conveniente en la parte final. Entonces ya va hacia la estufa y va hacia una llave de control, y ahí se recomienda más que sea conector flexible por el tema de movilidad y de que si vamos a limpiar o vamos a hacer un mantenimiento y demás, pues que sea flexible para que haya menos rigidez que estar moviendo siempre una tubería, ¿no? Entonces, pero sí hay algunas piezas que pueden estar en desarrollo, posibles tests, posibles desviaciones o derivaciones con distintos mecanismos de unión. Muy bien. Por último, cuando se solda la conexión, hablando de la conexión soldable al cobre, ¿se usa la misma soldadura que con cobre-cobre o cobre-latón? Es preferible el cobre-latón porque estamos hablando de conexiones de latón, entonces solamente asegurar la soldadura que estemos utilizando en esta unión. Entonces, de todos modos, latón es una aleación de cobre, solamente hay que mantenernos seguros de que no sea una soldadura como para electrónica o como algo así. Hay que asegurarnos de que la soldadura sea para latón. De todos modos, la de cobre me parece que es compatible por el tema de la aleación. Muy bien. Hay que asegurar ese punto. Gracias, muchas gracias. Te dejo continuar con la segunda y el cierre de esta sesión. Muchas gracias. Realmente ya nos queda muy poquito tiempo y vamos a repasar un tema muy rápido, que es el tema de la seguridad en instalaciones. Quiero primero repasar un poquito la importancia de cada uno de los pasos de nuestras conexiones, y por ejemplo, voy a realizar una conexión paso a paso para irle describiendo en la cámara de detalle. Es importante que cuando vayamos a hacer una conexión y tener bien presente este punto al momento de explicar nuestras conexiones y nuestro sistema. Para hacer una conexión vamos a hacer el tema de insertar nuestra tuerca, insertar nuestro anillo de compresión, y posterior a eso vamos a avellanar. ¿Sí? No vamos a avellanar antes de insertar, porque vamos a ensanchar un poquito o a bombar un poquito la parte terminal del tubo, y eso nos puede llegar a presentar una dificultad para meter nuestros componentes. ¿Cómo vamos a avellanar? Primero, si se fijan, lo voy a poner en la parte de abajo para que se alcance a ver el contraste del negro. Si se fijan, topa un poquito nuestro avellanador. Entonces lo primero que vamos a hacer es un movimiento circular como para comenzar a abrir nuestra tubería, y posteriormente ya vamos a empezar a introducir la parte del avellanador que le corresponde a esta medida, que es esta de aquí. Ya cuando podamos introducirla, aquí es donde vamos a girar nuestro avellanador un par de ocasiones, quizá unas 3 o 4 vueltas es suficiente para realizar. Se va a ver un poquito aquí en contraste con mi camisa, que se nota un poquito el abombado o abocinado de nuestra tubería. Esto es lo que me va a permitir que mi conexión, que tiene 2 O-rings aquí sobre la espiga, entre sin problema en la conexión. ¿Ok? ¿Qué pasa si no hago esto? Y lo voy a mostrar, aquí mismo me va a quedar en la cámara. ¿Qué pasa si yo no hago este paso? Tenemos esta parte, podemos llegar a arrastrar. Voy a hacerlo la conexión y le voy a quitar. Podemos llegar, se va a ver muy poquito, pero podemos llegar a morder los O-rings, y eso va a ocasionar que no tengamos una posición correcta dentro de la espiga.
Entonces la conexión normalmente tiene unos carrilitos aquí por donde la espiga debe estar posicionada, o sobre los cuales la espiga está posicionada, y si no tenemos esa precaución o esa práctica de avellanar correctamente nuestra tubería, podemos sacarlos de su canalito y estamos comprometiendo un poco la seguridad en la instalación en cuanto a la hermeticidad de la conexión. Entonces, ya que avellanamos e insertamos nuestra conexión, regresamos hacia el cuerpo de nuestra conexión con la rosca de compresión o con la tuerca de compresión. Hacemos la conexión manual y por último, para asegurar nuestra conexión, vamos a asegurar los 2 puntos. En este caso lo voy a girar un segundo, es de este lado y es aquí. Y vamos a tratar de posicionar nuestras pericas lo más horizontal o recto posible, o paralelos es la palabra correcta, es decir, están continuos, para hacer nuestro apriete final, que es de media vuelta o de 180 grados. En este caso estoy apretando por las 2 vías, como un poquito aquí la tubería, ahí está. Y nuestros 180 grados o nuestra media vuelta, perdón, me salió un poquito, ahí, termina cuando nuestras pinzas están juntas, están de esta manera. ¿Cómo sé que esto es media vuelta? Porque nosotros teníamos así nuestras pinzas, como les digo, tenemos así, entonces cuando hacemos este movimiento recorremos 90 grados aquí, que 90 grados es un cuarto de vuelta, y recorremos otros 90 grados acá. Juntos ya son 180 y ya es una media vuelta. Entonces, la manera más fácil de tratar de asegurar o de asegurar que una conexión está bien hecha es apretamos manualmente hasta donde manualmente dé, sin llegar a forzar de más, y después colocamos nuestras pericas en esta posición y al momento que llegamos a este punto, aquí es una media vuelta y ya es completamente segura la instalación. Ya no hay que apretar más, Ricardo, no, es un indicador que ahí ya es el apriete justo para esa instalación. Correcto, hicimos muchas pruebas que nos permiten ya saber qué tipo, o más bien cuánto es necesario apretar, y la media vuelta es suficiente en todas las medidas. Si quisiéramos apretar un poco más, hay que ser cuidadosos porque en algunos diámetros, sobre todo en el de 3/8, podríamos llegar a no traslapar nuestro anillo de compresión. Entonces es importante que no forcemos. Una vez que ya sentimos que la sujeción es bastante firme, no forzar de más para no traslapar, no hacer un riesgo inmediato, pero si no es la manera más correcta de hacerlo. Otro punto que es bien importante, ¿cómo sabemos que ya está apretado? Cuando ya está apretado, nuestra conexión no debe girar. Por ahí alguna vez hubo un caso que nos decían que sentían que las conexiones se movían. Eso quiere decir que falta todavía hacer un apriete final, o bien que no se realizó la conexión con el anillo correcto. Entonces hay que revisar mucho. No se debe de poder mover nuestro... Incluso desde el avellanado tienes que revisar que esté todo, o sea, que la instalación esté realizada correctamente desde el inicio. Sí, pueden tener un leve movimiento, pero no deben de girar libremente, ¿sí? O sea, y obviamente, si lo queremos empezar a forzar, en algún punto lo vamos a mover. Así, a simple mano, no debe moverse gran cosa, ¿okay? Obviamente, cuando tenemos un codo, si lo giramos, tenemos más palanca y lo vamos a poder girar. Tienes manera de solamente es que no esté suelto, ¿sí? O sea, que no esté tan flojo como que gire libremente, ¿sí? Si lo queremos girar, lo vamos a hacer girar, pero no debe de ser así en la instalación. Y el otro punto bien importante es el uso del resorte doblador o del doblador de tubo, que esto ya lo hemos mencionado mucho. El doblador de tubo lo que hace es dar una resistencia que te indica cuando ya llegaste al límite del doblez del tubo. ¿Cómo se siente o por qué se ocasiona esta cierta tensión que se presenta en el resorte? Cuando tú realizas un doblez, la tubería se va ensanchando, entonces ese ensanchamiento topa con el resorte y te indica que ya hasta ahí llegaste con el doblez. Y son dobleces bastante efectivos. Si se fijan, no está colapsada nuestra tubería, pero siempre que hay un doblez en una forma cilíndrica como un tubo,
hay un ensanchamiento y ese ensanchamiento posteriormente ocasiona que se rompa la tubería o que se chupe, regularmente le decimos. Entonces no es lo mismo doblar con el doblador que doblar sin este y podemos llegar a colapsar la tubería en esta parte, ¿ok? Entonces en este punto esta tubería ya no es útil, hay que cortar, hay que reemplazar y unir con otra conexión, ¿ok? Y por último, para cerrar el tema de seguridad, estos son simplemente el repaso de cómo realizar la conexión. Y para repasar el tema de seguridad, les recomiendo mucho que visiten nuestra página coflexpro.com. En la diapositiva que está en pantalla ven un manual técnico. Existe un manual técnico bastante detallado con algunos requisitos de la instalación, también algunas advertencias a la instalación de la tubería multicapa. No usar ciertos materiales, tener cuidado con ciertos mecanismos de corte, utilizar un corte limpio, donde sí, donde no, etcétera. Muchas advertencias generales con respecto a los materiales con los que están fabricados nuestras conexiones en nuestra tubería. Después hay requisitos de la instalación, que es propiamente los requisitos plasmados en las normas oficiales mexicanas, tanto la 02 como la 04, para gas LP, para gas natural, y son extractos de lo que aplica para nuestra tubería, si la tubería puede ir en bebidas, puede ir enterrada, si debe ser registrable, si debe estar a cierta distancia de cables eléctricos, a cierta distancia de nuestros aparatos de consumo de gas y demás. Y después viene un apartado bien interesante que es el de requisitos de ventilación y prevención de acumulación de gas. Eso también les recomiendo mucho que lo lean, que lo tengan a la mano, que tengan fácil acceso a él para distribuidores, instaladores y demás, porque ahí este es un extracto de una norma española que, digamos, establece todo lo necesario para una correcta ventilación en nuestros hogares o en nuestras construcciones y una prevención efectiva de la acumulación de gas. Entonces, les recomiendo bastante que lo tengan a la mano, que sepan dónde ingresarlo, que lo conozcan para que puedan consultarlo ante cualquier duda. Y obviamente ya viene toda la explicación de lo que es nuestra tubería, el tema de nuestras conexiones, un apartado de pruebas de presión o pruebas de hermeticidad y algunos cálculos de presión en gas LP y algunos también consumos estimados para los cálculos de consumo de gas LP. Entonces es bien importante que lo conozcan todo. Además de las fichas técnicas, existe un manual bastante completo para que ustedes lo tengan a consulta y constantemente se está actualizando. Si hay algo que agregar, constantemente lo estamos actualizando para que lo tengan ustedes siempre la versión más actualizada. Entonces, bueno, Sandy, no sé si quieres agregar algo más. No, muchas gracias, Ricardo. ¿El QR los direcciona al manual? Sí, el QR los direcciona al manual. Si no, es coflexpro.com/manual técnico gas. O bien, coflexpro.com, en el apartado de descargables, van a ir a una pantalla donde están los descargables para agua, los descargables para gas. Dentro de los descargables para gas está el manual técnico. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante toda la exposición del día de hoy. Les agradecemos a ustedes su participación una vez más, como todos los viernes o como cada 15 días los viernes, en esta sesión de Hablemos del Producto. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Cerrando, creo que vamos a dejar activo la sesión un par de minutos más para cualquier duda o pregunta que puedan llegar a tener o consulta, la dejen todavía en el botón de preguntas y respuestas y en un tiempo posterior les estaremos haciendo llegar este documento. Así es. Y bueno, para todos, muchas gracias. Recuerden que el que sabe exige Coflex. Nos vemos hasta la próxima y bonito fin de semana para todos.